y 3. En HCJB Noticias vamos a conversar en los siguientes minutos con la doctora Ana María Gómez, médico especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas. Actualmente también es coordinadora de investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Quito. Se anunció en el país, doctora, y obviamente también en la capital ecuatoriana, el uso ya de la mascarilla, pero no de manera obligatoria. Así que, ¿cuáles son las consideraciones, quizás hasta preocupaciones tal vez, como profesional de la medicina y especialista en enfermedades infecciosas, de esta medida que se ha tomado acá en el país? Muy buenos días, les agradezco mucho por el espacio y la confianza. Bueno, la pregunta es bastante concreta y creo que la respuesta también. Independientemente de que la Organización Mundial de la Salud haya dado indicaciones de la posibilidad del retiro de mascarillas en ciertas circunstancias, hay que tomar en cuenta que la situación epidemiológica de cada país, que es individual, debe ser la batuta para la toma de decisiones. Ante esto, es importante mencionar que tenemos unos datos abiertos y disponibles para el análisis sobre la incidencia de casos de COVID-19, es decir, nuevos casos cada día. Más sin embargo, recordemos que nuestra capacidad de pruebas, de testeo, de vigilancia con pruebas diagnósticas es muy baja en el país, por parte del sistema de salud me refiero. Ante esto, la certeza de que los pocos casos que se reportan sean los únicos, pues no la tenemos. Y por otro lado, debemos tomar en cuenta que el retiro de mascarillas debe ser soportado por un sistema de salud en el remoto de los casos que aumentaran los casos. Si terminamos pues con pacientes contagiados al estar ya sin la protección principal que son las mascarillas. Protección para la transmisión me refiero. Entonces, ante esto, considero yo que la toma de la decisión se ha visto soportada por la vacunación, que si bien nos protege, entendamos que no nos elimina la posibilidad de infectarnos. Y existen personas que están en más riesgo, aunque estén vacunadas, de hacer una infección de moderada a severa. Obviamente el porcentaje es muy bajo, pero puede pasar. Y con un sistema de salud con los déficits que tenemos ahora, quizás si no podamos enfrentar estos pocos casos que esperaríamos. Por lo tanto, yo considero que si bien la vacunación ha sido un éxito, no es el único punto que tomar en cuenta para retirar las mascarillas, por lo que creo que es conveniente que la ciudadanía siga haciendo lo que se ha visto hasta el momento, el uso individual y protección individual en todo ámbito, y sobre todo para aquellas personas que están con más riesgo, ¿no? ¿Cuáles Quizás en serían, espacios. doctora, esas personas con más riesgo, aunque se lo ha venido diciendo en varias ocasiones? Por ejemplo, se habla de los adultos mayores, por ejemplo, aquellas personas que tienen enfermedades permanentes también, entre otros, ¿no? ¿Nos podría recordar? Sí, entonces aquí vendría la recomendación, ¿no? Entonces, si bien nosotros no tenemos certeza para retirar completamente las mascarillas, incluso en lugares cerrados, como mencionó el señor presidente, deberíamos pensar entonces en aquellos que tenemos que cuidar más. Entonces, son las personas con riesgo que serían adultos mayores de 55 años, no necesariamente adultos mayores. Eso es importante saber. Tanto hombres como mujeres, cualquier persona que tenga una enfermedad crónica, sobre todo aquellas que tienen que ver con el aparato respiratorio, el aparato cardíaco, por ejemplo, cardiópatas, pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, sean hipertensos, que tengan fibrosis pulmonar, secuelas de haber fumado mucho tiempo, como los pacientes con EPOC, se dice, o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes que estén en diálisis, pacientes que tomen corticoides a largo plazo por cualquier motivo que este sea, pacientes oncológicos, estén o no en quimioterapia, y básicamente esa sería la población de riesgo, ¿no? Y además, no nos olvidemos que aquellas personas que están con síntomas respiratorios deberían usar mascarilla todo el tiempo. Entonces, la recomendación sería para las personas con riesgo y con síntomas respiratorios del uso de la mascarilla obligatoria en cualquier espacio, ¿sí? Incluso abierto, ventilado, todo el tiempo. Mientras que para las personas que no entren en estos dos grupos, podríamos decir que pueden dejar de usar la mascarilla en ambientes abiertos,
ventilados, siempre y cuando exista distanciamiento social. Es decir, no me da lo mismo ir a un concierto donde estamos todos juntos y estar sin mascarilla. Es decir, eso me va a dar más riesgo. Por lo que si yo voy a una conglomeración de gente a espacio abierto, usar la mascarilla me va a ayudar a no contagiar. Mientras si voy al parque, voy a trotar y voy a estar lejos de personas más de 2 metros, podría quitarme la mascarilla. Eso tiene bastante lógica. Es la doctora Ana María Gómez, médica especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas, con quien estamos conversando aquí en HCJB Noticias. La doctora Ana María Gómez actualmente es coordinadora, obviamente docente, coordinadora de investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica acá en Quito, y estamos hablando sobre justamente esta medida de la flexibilización en el uso de la mascarilla, es decir, que ya no es obligatoria acá en el Ecuador, con algunas particularidades que se ha mencionado, pero nos está dando información profesional, digamos, desde la medicina, para un poco ser más responsables en el uso de la misma, especialmente a las personas vulnerables, como nos acaba de mencionar. Doctora, también está en proceso la opción de la cuarta vacuna. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, estamos hablando del booster o refuerzo, que sería nuestro segundo refuerzo, frente al esquema primario que puede ser de una o dos vacunas. Ok, tiene indicaciones. Ya hay evidencia que está indicada en aquellas personas mayores de 12 años y sobre todo en adultos mayores y personas con riesgo que ya hemos hablado. Sí está indicado. Por lo que se debería llamar y se incentivar a la ciudadanía que vayan a colocarse la vacuna. Creo que es importante decir que la evidencia que existe es a favor de las vacunas Pfizer y Moderna. Eso es muy importante. Están colocando, me parece que estas vacunas también, sería Pfizer básicamente en nuestro país, y están haciendo uso también de la vacuna AstraZeneca. En este sentido, hay menos evidencia científica a favor de la AstraZeneca, más sin embargo debemos recordar que digamos que mezclar o usar varias diferentes vacunas, incluso como booster, siempre será mejor que no vacunarnos. Entonces, si bien la evidencia está a favor de Pfizer y Moderna, por el momento que son las más estudiadas, si nos ofrecen otra, el beneficio siempre será mayor al riesgo de no vacunar, ¿sí? Entonces, como en un momento de la campaña se decía que la vacuna, la mejor vacuna es la que te ofrezcan, pues está bastante bien. Tomando en cuenta además que el acceso a las vacunas, es decir, la cantidad de vacunas que tenemos, la marca, qué sé yo, depende mucho de cada país. Entonces, hay que optar por la que se nos ofrezca. Eso, y deben acudir a vacunarse. Eso también es un acto de ciudadanía, así como cuidarnos con el uso de mascarillas, quienes deben hacerlo. Es la doctora Ana María Gómez conversando aquí en HCJB Noticias. En algunos casos se vacunó con otra marca y después con la siguiente, ¿no? Es decir, la Sinovac, por las dos, la primera vacuna y después el refuerzo con otra, ¿no? Pero nos está mencionando que esa combinación de marcas más bien es positivo, ¿no es cierto? Hay una preocupación. Hay gente que es asintomática y ha contraído COVID o de pronto tiene COVID, aunque leve, o está con COVID. Para vacunarse, ¿qué es pertinente? O sea, tiene que estar controlado, haciéndose pruebas para evitar que, por ejemplo, alguien que esté con COVID se vacune y pueda ser contraproducente, por ejemplo. Pues no, pensemos en esto de los portadores asintomáticos, ¿sí? Son personas que no han desarrollado la enfermedad como tal, entonces no tienen ningún síntoma y obviamente no van a saber que tienen el virus en ese momento. Hoy por hoy la indicación de hacerse una prueba básicamente está dentro de los casos que son sintomáticos, ¿sí? Y aquellos contactos bien cercanos a esos pacientes. Las pruebas más disponibles al momento son las de antígeno, que son un poco diferentes a las de PCR, tienen la misma muestra, pero la técnica es diferente, y las de antígeno pueden no encontrar a los pacientes asintomáticos. Entonces podría ser que estamos desperdiciando un recurso. Por lo
tanto, la indicación es, si están sin síntomas, que acudan a vacunarse. No hay problema. Esta incertidumbre de si tengo o no el virus en ese momento no tiene ni nada que ver con la respuesta a la vacuna, ¿sí? Es súper importante. Tampoco tiene contraindicación. Y finalmente, si es que yo tuviese síntomas, si puedo hacerme la prueba en buena hora, si no puedo hacerme la prueba porque sabemos que tiene un costo, tenemos que ser sensatos también, estamos añadiendo a la canasta familiar las mascarillas y las pruebas. Digamos que tengo síntomas y no puedo hacerme la prueba, tengo una valoración de un médico y me dice que es algo leve, yo me aíslo, ¿sí? Y luego del aislamiento, cuando yo sienta que ya no tengo síntomas, debería pasar al menos 15 días para yo poder vacunar. Eso es súper importante. Pero es un 15 rango, días, ¿no? 15 días, es un rango de seguridad, ¿sí? ¿Para qué? Para que los síntomas de la infección no se sumen a los síntomas de la vacuna. Y bueno, básicamente la respuesta de la vacuna no va a ser diferente. Que me haya dado COVID no quiere decir que no tengo que vacunarme con el refuerzo. Eso no es verdad. Siempre la vacunación va a ser beneficiosa, favorable y siempre va a tener un beneficio de mayor protección. Entonces, esperamos 15 días, estamos sin síntomas y nos vacunamos. Doctora, y las personas que tienen esas enfermedades que usted mencionaba que los vuelve vulnerables, eh, por ejemplo, tienen que estar siendo tratados, tienen que estar estables para Sí, la vacuna. sí. Dentro de lo posible, estos pacientes deberían tener su tratamiento crónico de forma regular y los pacientes deben ser adherentes a su tratamiento dentro de lo posible. ¿Por qué? Porque si están descompensados y están con algún síntoma, ¿sí? Qué sé yo, les voy a poner ejemplos para que las personas nos comprendan mejor. Tengo la glucosa elevada, estoy con falta de aire, me está doliendo el pecho, estoy tosiendo mucho porque yo era fumador, no me he hecho la diálisis como debería ser, he dejado de tomar mis antihipertensivos, se me está subiendo la presión. Yo coloco una vacuna y los efectos adversos van a empeorar la situación del paciente de base. Van a hacer que, por ejemplo, si me da fiebre y estoy con el corazón descompensado, se va a descompensar más. Si tengo diabetes y estoy con la glucosa alta y estoy sudando mucho, estoy orinando demasiado, yo me pongo la vacuna y me da fiebre, me voy a deshidratar más y me voy a descompensar más. No quiere decir que la vacuna me hace daño. Lo que sucede es que la vacuna tiene sus efectos, ¿sí? El sistema inmune está despertando y obviamente frente a un paciente descompensado, pues los efectos adversos van a ser peor o descompensaría más la enfermedad de base. No quiere decir que la vacuna le esté enfermando, solamente se suman los efectos y eso no sería conveniente para nada. Entonces, dentro de lo posible, si yo me siento, estoy bien, me he tomado la medicación, he ido a mis chequeos que muchas veces terminan siendo incluso cada 6 meses en los pacientes crónicos y yo estoy estable, me vacuno sin problema. Si al momento de tomar la decisión de irme a vacunar porque ya es tiempo y tengo cualquier síntoma de mi enfermedad, no está mal un chequeo para que el médico le dé luz verde. Es la doctora Ana María Gómez, médica especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas, hablando aquí en HCJB Noticias en el contexto de esta última medida del COE nacional y las autoridades del país sobre el uso no obligatorio de la mascarilla en el país. Doctora, saliéndome un poquito, no sé si esto cabe dentro de lo que también es su trabajo, la investigación. Se están escuchando brotes en otros países de hepatitis. ¿Esto se la puede considerar una enfermedad también infecciosa y Claro. sin pretender alarmar a la ciudadanía, ¿no? Pero sí me gustaría alguna apreciación suya. Sí, es una buena pregunta, ¿no? Porque como nosotros tenemos información inmediata de todo el mundo ahora, la idea es no volver a caer en el pánico, ¿no? Y identificar aquellas cosas que realmente pueden hacerse globales, ¿sí? O pandémicas. En este caso, todavía no está definida la etiología de estos casos, es decir, la causa. Parece ser que es infeccioso porque se ha transmitido entre varios pacientes y además se caracteriza por ser una hepatitis, es decir, una inflamación hepática muy similar a lo que hacen los virus de la hepatitis. Ahora, ¿qué virus es? Todavía no está identificado. Podría ser un virus de transmisión fecal oral, es decir, yo comí algo contaminado con el virus,
O por otro lado, podría ser también probablemente de contacto, ¿sí? Contacto con otra persona, sitios donde yo cogí algo y luego pues introduje a mi boca. Todavía no es claro. Mas, sin embargo, la necesidad de un periodo de incubación, además de evolución de estos casos que han sido reportados, han sido un poco largas, la evolución bastante, un poco de tiempo prolongado, no tiene el comportamiento de una pandemia. ¿Okay? Habrá que ver qué agente infeccioso es. Yo esperaría que ya estén pronto la descripción esta, porque hay que hacerlo en tejido de hígado, entonces tienen que tomar muestras, secuenciar el virus, el probable virus, etc. Es complicado, no es tan fácil. Y pues tengamos una idea más ante qué nos estamos enfrentando, sobre todo el tipo de virus. Pero el comportamiento pandémico no lo tiene. Ahora sí que está afectando más a niños, ¿ya? Y pues habrá que estar pendientes de que esto pueda dar más casos, pero por el momento está circunscrito a Europa, Londres, están en España también unos casos, y pues aparentemente está bajo control. Y no tiene el comportamiento pandémico, que es lo más importante. Al menor síntoma, acudir al médico, ¿no? Es lo más Sí, adecuado. sí, sí, nosotros ya estamos nuevamente interconectados, estamos viajando y esto. Si hubiera cualquier síntoma de malestar general, de dolor abdominal o síntomas gastrointestinales inespecíficos, fiebre y haber viajado, pues hay que acudir al médico con el antecedente del viaje, sobre todo. En este caso sí sería algo importante a mencionar. Doctora, para concluir y agradeciéndole por su importantísima información, repetimos, la doctora Ana María Gómez, médica especialista en medicina interna y en enfermedades infecciosas, coordinadora de investigación docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, es con quien estamos conversando. ¿Alguna recomendación adicional sobre este tema del uso de la mascarilla al ciudadano, ciudadana, a más de lo que ya nos ha mencionado en esta entrevista? Bueno, el uso de la mascarilla se ha incorporado a nuestro diario vivir. Entonces, yo sí creo que como médico yo podría decir a la ciudadanía que si sienten mayor seguridad usando la mascarilla, aunque no tengan mayor riesgo, por así mencionarlo, lo pueden seguir haciendo. Es decir, así como no hay obligatoriedad, tampoco hay obligatoriedad de sacarnos, ¿no? Entonces yo pienso que si se sienten más seguros no está mal. Además, recordemos que nosotros también nosotros tenemos nuestra familia ampliada. Entonces yo llego a mi casa y está mi abuelo, está mi abuela, está mi padre adulto mayor, está mi hermano enfermo. Entonces no solamente me estoy cuidando yo, puedo ser yo portador asintomático y llevar el virus a la casa, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, no olvidar quiénes están en riesgos, que lo sigan usando. La más conveniente es la KN95, más que las quirúrgicas o las de tele, eso ya sabemos. Y algo que tal vez ya no escucho que se habla mucho es el lavado de manos. Sí que usamos alcohol y esto, pero no, tenemos que lavarnos las manos ante toda oportunidad que tengamos. Em, si llegamos a un lugar, buscar el lavamanos. Si me voy del lugar, buscar un lavamanos. El baño, cuando voy al baño, aprovechar mientras estoy trabajando, cada vez que tengo un descanso, poder lavarme las manos y hacer uso del alcohol gel, ¿sí? Que es mejor que solo el alcohol en las manos, porque el alcohol es volátil, entonces debe ser en gel. Y además, entre cada colocada de gel hay que lavarse las manos, ¿no? Obviamente. Esto no nos va solamente a proteger del COVID-19, sino hoy por hoy en el cambio de clima que tenemos aquí en cada provincia, nos protege de otros virus que también están apareciendo. Entonces yo sí recomiendo 100% al menos esta última medida, ya que es muy saludable en general. Y Básicamente es eso. se ha conocido algunos datos preliminares de que las gripes que eran muy comunes en estos cambios de clima precisamente, como que el índice de contagios ha bajado con el uso de la mascarilla, ¿no? Y eso nos podría dar una especie como de referencia para Sí. estar, ya que han venido las mascarillas, o sea, han venido para quedarse y eso sería también saludable, ¿no, doctora? Sí, yo creo que el hábito de lavado de manos, ya veremos en retrospectiva cómo está la incidencia de otras infecciones, pero recordemos que también por la pandemia la gente que no estaba ya realmente enferma no iba al médico, entonces sí hay un subregistro también, pero la higiene es la base del control de infecciones.
Entonces, no está mal. De hecho, dentro de un hospital, la mejor medida para evitar infecciones resistentes es el lavado de manos de los médicos y del personal. Entonces, es algo bastante lógico, ¿no? Que para eso no necesitamos evidencia. Muchísimas gracias, doctora, por la entrevista. Ya le molestaremos en una próxima oportunidad. Yo le agradezco a usted, Luis, por el espacio y nada, es un honor haber participado. Gracias, un buen día.